investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Yair, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta conversación. ¿Qué tal? Muy buenos días, al contrario, gracias a ti y a tu auditorio. ¿Se confirma como el sexenio más violento en la historia, el de Andrés Manuel López Obrador, Yair? Sin lugar a dudas, los números reflejan ello, es decir, una violencia homicida importante y un agudizamiento de los conflictos entre organizaciones. Sí, pero apenas antier, veíamos a la representante, a la secretaria, a la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presumir cifras de que el homicidio diario, promedio diario, había bajado constantemente de 2018 a 2024. ¿Cómo puede ser eso posible si cierra casi con 200,000 muertes el sexenio de López Obrador? O al contrario, quizás era tan fácil bajar el promedio diario porque estábamos muy arriba, ¿no? Quizás. Lo que es cierto es que no tenemos métricas todavía para evaluar a la administración de Claudia Sheinbaum, y un poco uno de los objetivos del documento que desde México Evalúa se diseñó justamente buscaba eso, construir pisos y estándares para poder ir evaluando de a poco la evolución de la materia de seguridad en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Tienes toda la razón, el homicidio diario debería decirnos muy poco, pero en el agregado nos dice más. Hay que ver cómo se comportan. Esta administración tiene poquito más de 60 días. Habrá que ver si esas tendencias las pueden consolidar. Sí. No hubo punto de inflexión, como dijo Alfonso Durazo en el 2019, que habría un punto de inflexión en el tema del homicidio en México. Pues no, en realidad no hubo un punto de inflexión, ligeramente una tendencia a la baja hacia el final del sexenio. Sin embargo, me parece, retomando tu punto, que la violencia homicida, aunque gravísima y seguramente el tema que más nos preocupa, no es el único fenómeno derivado de la existencia de estas organizaciones tan fuertes que debe preocuparnos. También debería preocuparnos que hay gobiernos municipales controlados o a las órdenes de ciertas organizaciones. Sí. Eso se llaman gobiernos criminales. No sé si llamarlo narcogobierno tan hasta allá, pero que son gobiernos supeditados o a merced de organizaciones criminales, ya sea por medio del financiamiento o bien por medio de la violencia, sin duda alguna. Sí, por eso se le dejó de financiar a los gobiernos municipales en materia de seguridad, a los gobiernos locales en materia de seguridad, porque desapareció el Fortasec e incrementó el presupuesto para los militares, pero no hubo apoyos para policías locales. ¿Cuál fue la lógica del gobierno? Centralizar la seguridad pública, y no solo centralizarla, militarizarla. Sí. Desconocemos todos, porque eso no existe, los diagnósticos con los cuales López Obrador llegó a la conclusión de que para pacificar al país y recuperar capacidades como Estado frente a organizaciones criminales, se tenía que descansar la política de seguridad en el ejército, o bueno, en la Guardia Nacional, que al final acabó siendo una parte del ejército. Esos diagnósticos no existen, o cuando menos no son públicos. ¿Cómo llegó a ello? No lo sé, pero de lo que sí sabemos es que si en algo fue consistente López Obrador 6 años, fue en la militarización de la seguridad pública. Sí. ¿Fue mejor la Guardia Nacional en el sexenio de López Obrador que la Policía Federal de sexenios anteriores? La pregunta sería mejor, ¿para qué? Sí. Y no tenemos ni la pregunta ni la respuesta, pero lo que sí sabemos es que la Guardia Nacional no disminuye la violencia. Ese fue uno de los hallazgos del balance que presentamos el día de ayer, sí. Que la Guardia Nacional, los operativos de la Guardia Nacional no tienen efecto sobre la violencia en el nivel estatal. Sin embargo, las policías estatales, cuando detienen, cuando hacen decomisos y cuando intercambian fuego con organizaciones criminales, sí suelen ser más efectivas en la pacificación. Hay que profundizar en el tema, sin duda, pero si creemos que la Guardia Nacional es la llave para pacificar al país, por lo menos
con lo que vimos en la administración pasada, eso no es el caso. Sí, cada vez que ocurría un evento de alto impacto, no sé si siga siendo la misma estrategia, pero cuando menos en la administración del presidente López Obrador, cada vez que ocurría un evento de alto impacto, ahí iba la Guardia Nacional a atender esa situación. Dejaba el lugar donde estaba y se trasladaba un cuerpo numeroso de elementos de la Guardia Nacional para tratar de pacificar la zona, y ocurría otro evento de alto impacto y ahí van para la otra parte. El despliegue de la Guardia Nacional, ¿cómo se hizo durante la administración pasada, Yair? Pues se buscó construir 266 regiones que iban a ser atendidas por la Guardia Nacional. ¿Cómo se desplegó en los hechos? Pues dependía de lo que tú bien mencionas, del comportamiento de la violencia, o para intentar prevenir actos de violencia. Pero al lado de eso, podemos identificar que la Guardia Nacional, adicional a que intercambia fuego con otras organizaciones, también crea otro tipo de violencia homicida, las ejecuciones extrajudiciales, los abusos a los derechos humanos. Tamaulipas tiene 2 casos durante el sexenio que fueron muy sonados, que tienen que ver con la ejecución de unos jóvenes que venían en su camioneta y la ejecución extrajudicial de presuntos miembros del crimen organizado que terminan siendo fusilados en una pared mientras los elementos castrenses primero simulan un enfrentamiento para que los elementos periciales pues den fe de ello, aunque en realidad estos presuntos miembros de la organización pues fueron ejecutados sin armas, heridos. El video es público. Sí. También un alza en la violencia, en la violencia político-criminal. Las víctimas fueron muchas en este tema. Yair Mendoza, investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa. En efecto, si mal no recuerdo, durante la elección pudimos platicar, tu servidor y tú, al respecto de cómo se venía comportando la violencia en las elecciones. Y justo lo que veíamos es que había una actitud importante o un interés importante de las organizaciones criminales por tener injerencia en la elección. Y lo platicábamos en aquel momento y hoy lo recordamos. ¿Para qué quiere una organización criminal controlar un municipio? Pues porque te da impunidad, porque controlas a los policías, porque controlas otro territorio. Hombre, si la estrategia no fuera tan eficiente, Guerrero no tendría los problemas que tiene, Michoacán o Chiapas. Es decir, controlar un municipio sí reditúa. Sí. Y la estrategia que ha implementado Claudia Sheinbaum, que anunció al inicio de su administración y que ha llevado a cabo estos 2 meses, ¿hay señales de que haya un cambio de rumbo? Que creo que hoy los abrazos se van a quedar solo en el discurso. Sí. Sí creo. Por lo que nos ha permitido conocer la doctora Claudia Sheinbaum, creo que los abrazos se van a quedar en el discurso. Si eso se va a traducir en enfrentamientos, en detenciones, en decomisos, eso no lo sé. Ahora, la pregunta que como sociedad tendríamos que hacernos, decomisar, detener o que los elementos de seguridad pública se agarren a balazos con organizaciones criminales, ¿es lo que queremos? ¿Es lo que necesitamos? ¿Qué nos preocupa más? ¿La violencia homicida? ¿La comisión de delitos? ¿El control territorial que las organizaciones hacen mediante la cooptación de autoridades? ¿Qué es lo que nos importa? Y sobre eso concentrémonos. Porque, a ver, sí, ya hubo el operativo Enjambre, ya ha habido muchas detenciones. ¿Y luego qué? ¿Eso va a disminuir la violencia? Estoy seguro que las personas en Sinaloa dicen, mira, que se organicen como puedan, pero yo quiero hacer mi vida como más o menos la podía hacer anteriormente. Sí. ¿Las detenciones les van a regresar esa tranquilidad a las familias? Pues iremos viendo, en unos casos y en unos casos. Pero como Estado, como gobierno, la doctora no nos ha comunicado de qué se va a tratar. Es decir, vamos por la pacificación, vamos por la liberación de las administraciones municipales. ¿De qué se va a tratar el juego? Sí, también hay un componente político con respecto a Donald Trump en estas decisiones que han tomado las últimas semanas después de la amenaza de Trump de los aranceles. Sí, por supuesto. También ha habido una mayor proactividad por parte del gobierno mexicano
ante las amenazas de Donald Trump. ¿Van a ser suficientes? Otra vez, no sabemos, pero tendríamos que volvernos a preguntar. Cuando movemos a una tropa de la Guardia Nacional, ¿para qué la movemos? ¿Para quedar bien con las autoridades norteamericanas? ¿Para pacificar? ¿De qué se trata? Insisto. Sí, este informe, ¿dónde lo podemos encontrar, Yair Mendoza? Este informe de México Evalúa Inseguridad Pública en México 2018-2024. En la página de México Evalúa están todos los productos que México Evalúa ha generado recientemente, y ahí podrán encontrar inseguridad, un balance 2018-2024. Muchas gracias, Yair, por compartirnos estos datos.